Hola gente, bienvenidos al canal. Quería compartir con ustedes un poco de matemática con ChatGPT y el cuidado que se debe tener. La parte teórica que explica el ChatGPT está buena, pero cuando va a hacer los cálculos la calculadora no le funciona, así que hay que tener mucho cuidado. Supongamos que ponemos una función f de x igual a 2x elevado al cuadrado más 3x menos 10, la interpreta rápidamente, te tira algunos datos y te lo tira en inglés. Bueno, por favor, expresar las respuestas en español. Así que bueno. Dice, por supuesto, estaré encantado en español. ¿En qué puedo ayudarte respecto a la función f de x igual? Le interpreta correcto 2 por x al cuadrado más 3x menos 10. Y le pido hacer una tabla con valores en el intervalo de x entre menos 5 y 5. ¿Sí? Entonces la tipa hace una tabla, excelente la tabla, y me tira, claro, puedo ayudarte en el intervalo menos 5 y 5 positivo. Entonces te da los valores de x y los valores de la función. Bueno, este ejemplo no estoy analizando qué puede pasar, si quieren lo verificamos, pero en muchos ejemplos anteriores que he practicado lo hace incorrectamente mal. Así que eso tengan mucho cuidado. Fíjense, x al cuadrado, aunque sea negativo, este x va a quedar positivo, porque x al cuadrado queda 25 por 2, 10. No, 25 por 2, 50, más que ahora es menos 5 por 3, 15, da 35, menos 10 es 25. Y esto está mal. Está mal. Ahora, ¿qué pasaría si x es 0? 0 te quedaría en menos 10. Bueno, para 0 está bien. Y si 5 es positivo, es 5 por 5, 25, por 2 es 50, más 5 por 3 es 15, 65 menos 10 es 55. Está mal. Está espantosamente mal. Y a pesar de que uno le insista de que está mal, lo va a hacer igualmente mal. Está mal esa tabla. Calcularla en forma exacta. ¿Sí? A ver. Bueno, veamos. Es decir, más allá de lo que pueda pasar, fíjense que para los mismos valores me da resultados distintos. En menos 5, que era menos 70, ahora me da menos 95. En 5, que era 65, ahora me da 105. Es decir, evidentemente, ChatGPT no está para la parte numérica. Tienen que salirse de ChatGPT para la parte numérica. Está bueno para la parte explicativa de lo que es cada término, qué hace, de interpretar la función, pero ojo al piojo con los resultados numéricos. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Eso no es correcto. Por favor, generar un algoritmo o programa, ¿no?, en Python para que genere los valores correctos de la tabla. Entonces, acá le estoy pidiendo que me haga en Python un programita que me genere los valores correctos. En Python lo va a hacer perfecto Python. Pero bueno, ahí ya estamos derivando en Python. Y para derivar en Python, bueno, hay algunas cuestiones, ¿no?
Me voy con el explorador de Windows, acá le puedo poner cmd en la barra de arriba, en el directorio que estaba trabajando, y acá le pongo notepad.mi.py y ahí me va a abrir un archivo en texto donde lo que voy a hacer va a ser copiar esto que me tiró acá, ¿sí? Return, ¿sí? A ver, y se lo pegamos ahí en Python, mi.py, ¿sí? Lo guardamos, guardar, y ahora lo vamos a ejecutar, ¿sí? Este lo cerramos, que es una prueba que estuve haciendo. Si hago un dir está mi.py y ta.py. Si hago python mi.py, ¿y qué me va a hacer esto? Y me va a tirar valores que debería tener la tabla. A cada 5, menos 5 es 25 y más 5 es 55. Python no se va a equivocar en cálculos de este tipo, es decir, Python le confío bastante. En la parte matemática, ¿no? Después, como uno lo usa, es otra cosa. Así que vamos a hacer una cosa. La función 2x al cuadrado más 3x menos 5, dijimos en 0 vale 10, vale menos 10. Veamos lo que nos está diciendo Python en forma rápida. En 0 vale menos 10. Cuando es menos 25, cuando es menos 5, menos 5 al cuadrado es 25, por 2 es 50, 50, esto se queda en menos 15, 50 menos 15 es menos 35, menos 35 menos 10 es 25. Bueno, ahí ya me gustó ese resultado. Y para 5 positivo es 25 por 2 es 50, más 15 es 65, menos 10 es 55. Bueno, los valores que he chequeado están bien. Por experiencia, Python está bien, digamos, es decir, no se equivoca en esto. Es llamativo que la inteligencia artificial comete errores en esto. Entonces, la sugerencia es hacer las consultas de la parte, digamos, explicativa de lo que es cada término, en el idioma que quieran, inglés, español. Si se lo ponen en inglés, le piden que lo traduzcan, etcétera, pero no confíen en los números que le tira Chat OpenAI, porque no tienen calculadora, no lo hacen matemáticamente, lo hacen interpolando ideas, y a veces las ideas del mundo no son tan matemáticas como uno quisiera que sean, pero sí los programas que largan a partir de lo que uno le pide. Entonces eso está fantástico. Así que, gente, usen Chat OpenAI para estudiar matemática sin confiarse de cualquier cálculo que pueda hacer ese programa, pero sí si lo hacen en otros programas que dan soporte a esa ahí, que sería por ejemplo Python. Esto va a explotar en el tema del uso de Python, porque Python es muy sencillo usarlo y te escribe el código ahí al toque, tanto de Python como de otros lenguajes, pero en particular Python, digamos, es muy accesible para cualquiera. No presento Python en esto, pero sí presento la combinación de ambas partes, la parte de inteligencia artificial y la parte de cálculo matemático un poquito más preciso que lo que hace, o bastante más preciso de lo que hace Chat OpenAI. Así que bueno, y con esto se pueden tener otras cuestiones, ¿no? Es decir, supongamos que quieren graficar en Python el intervalo anterior. Esto es para cerrar el programa. Fíjense, no entiendo mucho, pero en realidad sí hay que saber un poquito de programación, porque a veces también se presentan problemas, pero lo que hace esto
es ayudar a la rapidez de resolución de un problema. Vamos a abrir, no sé si una nueva ventana o pisar esto. Lo que voy a hacer es pisar esto y guardarlo con otro nombre. Lo voy a poner como gráfico pi. Gráfico.pi. Y acá vengo a la ventana de... Y acá hago un dir y pongo Python gráfico.pi. Vemos lo que tira. Fíjense que ni siquiera miré el código. Es decir, siempre hay que tener una pequeña idea de lo que es programación, ¿no? Pero voy acá a lo burdo de que como que no supiera programar y bueno, y me tira esto. Y me tira esto que lo que puedo hacer es verificar justamente esos puntos, ¿no? Acá cuando es 0, x vale menos 10, perfecto, y vale menos 10. ¿Cuándo vale y 0? A ver, acá la función ¿cuándo vale 0? Y entre 1 y 2 más o menos. Sí, está perfecto. Para negativo y para positivo. ¿Cuánto valen 5? Y más o menos acá vale 10, 20, 30, 40 y más o menos por acá sería. Es decir, tiene coherencia. Es decir, la gráfica tiene coherencia. Así que bueno, pero fíjense con la rapidez con la que hizo todo esto. Así que bueno, entusiásmese, estudien con Chat OpenAI y apóyense en Python para la parte de cálculo, ¿no? Porque no siempre el Chat OpenAI lo hace correctamente. Son errores que no sé por qué los comete, quizás porque es un poquito más literal, es decir, es como que tiene facilidad de palabra, pero no de cálculo la inteligencia artificial, ¿sí? Por eso los matemáticos parece que van a tener que estar atrás de la inteligencia artificial verificando los resultados. Gracias por ver el canal, hasta la próxima.